soy nutricionista. El día de hoy vamos a tocar el tema obesidad, ¿no? Y el alto índice de masa corporal asociados con el peor desempeño pulmonar en niños y adultos. Voy a poner un ratito las diapositivas para comenzar. Aquí está. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de la obesidad, ¿no? Sabemos que, bueno, los médicos de nuestro país y a nivel nacional e internacional también ya se estaba hay bastante evidencia en la actualidad, ¿no? De que la obesidad, pues, está, bueno, trayendo mayores consecuencias o mayor tiempo, ¿no? O entrada a UCI a los pacientes que están padeciendo de SARS-CoV-2. Entonces es importante, ¿no? En estos momentos, y sabiendo también un poco la estadística antes del coronavirus, ¿no? Que más del 60% pues, de los adultos en nuestro país tiene el sobrepeso, ¿no? Y más de un 25% ya la obesidad, ¿no? Entonces todo esto agrava también, y la evidencia lo indica, ¿no? De que estos pacientes, ¿no? Sobre todo adultos mayores o en este caso adultos, ¿no? Que tienen este problema de la obesidad o esta enfermedad ya, la obesidad, pues obviamente van a tener mayores complicaciones, ¿no? Y mayor tiempo de instancia en la UCI, ¿no? Y incluso la tasa de mortalidad es mucho más alta en los pacientes con un grado de obesidad, ¿no? Sobre todo mayor a 35, mayor a 30, como le indica. Bueno, acá hay algunos estudios que voy a presentar, que voy a mostrar, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar. A ver, un ratito, quiero ver acá. No sé si se está viendo las diapositivas, creo que no. Sí. No se ve. Ok, ya. Ahorita lo ver, lo voy a mostrar. Eso es lo que yo estaba diciendo, creo que no se ve en la diapositiva. Ya, ok, ahorita lo vamos a mostrar. Ahora sí. Ya, ok. Ya, perfecto. Bueno, vamos a presentar algunas evidencias, ¿no? Que he estado buscando, ¿no? Con lo que respecta al tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? Que es la obesidad. Y una de ellas, por ejemplo, es de este artículo, ¿no? La obesidad se asocia de manera fuerte e independiente con la mayor prevalencia de embolia pulmonar. Este es un estudio, ¿no? La obesidad asociada a formas graves de COVID-19, ¿no? Entonces, y vamos a ver más casos, ¿no? De cómo la obesidad y SARS-CoV-2 en una población a proteger, en este caso la población pues que tiene la alta tasa de sobrepeso, ¿no? Y como ya les estaba indicando, pues nuestro país antes de la pandemia ya teníamos las altas tasas de obesidad y de sobrepeso, no solamente en adultos, ¿verdad? Sino también en niños, que es lo más grave, ¿no? Entonces, en estos estudios, ¿no? Que, bueno, se hicieron inicialmente en China, ¿no? Indicaban, pues, que en pacientes que presentaban un índice de masa corporal mayor a 25 eran los pacientes que tenían había la más alta tasa de mortalidad, ¿no? Y es por eso que luego a pesar de eso, luego cuando ya la enfermedad fue expandiéndose, ¿no? Por todo el mundo y en este caso primero por Europa, en Italia, en España, sobre todo en España, ¿no? Que hubieron las altas tasas y en Italia, ¿no? Se vio pues que la alta tasa de sobrepeso y obesidad y sobre todo por el tema de la cantidad de muertas que había, ¿no? Que era mucho mayor incluso que la de China. Porque según las comparaciones que se estaba haciendo, ¿no? Es que la población de China no tiene tanta alta tasa de sobrepeso u obesidad como la que sí tenía Italia o como la que sí tenía España, ¿no? Y es por eso que comenzaron a asociar, ¿no? El estado nutricional, ¿no? Con lo que es la alta tasa de comorbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces es importante este punto, ¿no? Y sobre todo ahora que nosotros como país, ¿no? Como Perú, y en esta parte, ¿no? Del continente americano, en donde pues uno de los países más graves que también está presentando
estas evidencias, bueno, son los Estados Unidos. Sabemos que ahí también la población no tiene una obesidad alta, sobre todo en el índice de masa corporal más de 35, obesidad mórbida. Entonces, por eso es que también se evidencian las altas tasas, ¿no?, de mortalidad en esos países. Sabemos pues que a nivel mundial también se nos dice, ¿no? Nos dijo la Organización Mundial de la Salud que la obesidad también ya se estaba considerando como una pandemia global, ¿verdad? Que pues iba creciendo cada día más, sobre todo en los países pobres, países del tercer mundo, y Perú es uno de ellos, ¿no? Por el ingreso, pues, obviamente, de la comida rápida, la comida de los grandes moles, ¿no? Después del terrorismo que hubo, y a partir del 90, pues, se fueron instalando estos lugares, ¿no?, donde se venden comida rápida y donde la mayoría de personas pues van a pasar los fines de semana o diariamente, ¿no?, como una forma de distracción. Entonces sabemos que en esos lugares donde abunda mayormente es la comida rápida, pues, ¿no? Y pues, por lo tanto, nuestro país, donde pasó de ser un país que tenía una desnutrición aguda, global, por el tema de la deficiencia en peso corporal y también la desnutrición crónica, ¿no? Hemos cambiado, ¿no?, estas estadísticas por una obesidad, una malnutrición también, porque la obesidad también es una malnutrición, pero por exceso, ¿no?, de calorías, pero deficiente en nutrientes. Entonces, pues, y bueno, más del 60%, no más de la población a nivel nacional, pues tiene sobrepeso, exceso de peso, ¿no? Y no solamente por el consumo de alimentos rápidos, sino también por la migración que se dio, ¿no?, en los 90 hacia adelante, en los 2000, y ahora que estamos en estos tiempos, ¿no?, en que perdón, la mayoría de la población pues migró del campo a las ciudades, y pues obviamente que eso complicó más, ¿no?, la parte de la actividad física. Hay, ¿no?, más trabajo sedentario, de estar más tiempo sentados, y por lo tanto menos gasto de calorías, ¿no? Entonces, y es por eso que también ahorita en nuestro país pues tenemos las altas tasas de mortalidad, ¿no? Ya van más de 74,000, ¿no?, que ya están falleciendo. Y bueno, estas evidencias también lo correlacionan, ¿no? Y también el Centro de Epidemiología de nuestro país también lo corrobora, ¿no? Entonces, más adelante voy a mostrar. En este artículo, bueno, nos indica, ¿no?, por qué muchos de los pacientes se complican, hay complicaciones pulmonares, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, en este estudio, en este artículo, ¿no?, que indica, por ejemplo, la manera como se asocia la obesidad, ¿no?, con el tema de la embolia pulmonar, por el tema de, más que todo el tema de la oxigenación, ¿no?, ya que sabemos que el paciente con coronavirus está en una posición supina, ¿no?, boca abajo, es decir, que eso también complica la respiración de los pacientes, y sobre todo por todo el tema del marcadores de interleucina 6, ¿no?, que hace pues que todo el sistema corporal comience todo nuestro sistema de defensa, ¿no?, a actuar, y bueno, pues se va dando esta inflamación y síndrome respiratorio agudo, ¿no?, que se presenta, la dificultad para respirar en los pacientes que tienen ya el SARS-CoV, incluso antes, ¿no?, de que haya evidencia o esta enfermedad que es el SARS-CoV-2, ¿no? Incluso ya se hablaba, ¿no?, de lo que era la apnea asociado a la obesidad, ¿no? La apnea asociado a la obesidad, ¿no?, la falta de respiración en conjunto con la obesidad, ¿no? Y bueno, cuando ya vino la enfermedad se desencadenó mucho más, y bueno, y acá una evidencia, ¿no?, en el que hace. Y otro artículo, ¿no?, que nos dice que, por ejemplo, la obesidad está asociada a formas graves de COVID-19, en el cual, por ejemplo, este estudio, ¿no?, es un estudio realizado en Francia, ¿no?, en el que, por ejemplo, acá muestra, ¿no?, cómo el predictor, ¿no?, de índice de masa corporal, ¿no?, acá vemos en la parte izquierda,
¿no? Cómo está asociado, ¿no?, al SARS-CoV-19. Entonces, por ejemplo, nos indican, ¿no?, los pacientes que mayormente ingresaron a hospitalización y sobre todo cuando ingresaron a ventilación mecánica invasiva, fueron los que tuvieron el mayor alto porcentaje, ¿no? Sobre todo los de índice de masa corporal mayor a 35. Y en esta parte, ¿no?, visualizamos también que estos pacientes, ¿no?, que requirieron mayor ventilación mecánica o incluso ventilación invasiva, mecánica invasiva, en lo que respecta al índice de masa corporal. Vemos acá, por ejemplo, que el 81.8% pues tenía un índice de masa corporal mayor a 35, entonces las tasas son bien altas, ¿no? Luego los pacientes que tenían una obesidad tipo 1, ¿no?, llegó a un 59,5%, y los pacientes que tenían entre 25 y 30 de índice de masa corporal, 63%, y los que tenían mayor al 25%, 41,9%, ¿no? Entonces, esta data también indica, ¿no?, cómo es que el índice de masa corporal es un predictor para que los pacientes, ¿no?, que tienen el SARS-CoV, que sabemos que no es del 100%, sino solamente del 5% que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, pues de todos estos totales, los que más presentan, ¿no?, mayor tiempo del uso de lo que es la ventilación mecánica, o que necesitan del uso de la ventilación mecánica, sobre todo la invasiva, ¿no?, es alta, ¿no? Y son los que tienen el índice de masa corporal más alto, ¿no? Por el tema que también hay una dificultad respiratoria, ¿no? Acá hay otro estudio también de esta revista, ¿no?, la revista de Metabolismo y Diabetes, en que nos indica, por ejemplo, la obesidad y SARS-CoV-2, una población a proteger, ¿no? Esto indica básicamente tanto adultos mayores, adultos y niños, ¿no?, pero población que está inmersa y que tiene esta enfermedad de la obesidad, ¿no?, que tiene un alto índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque sabemos que la obesidad desde por sí ya, en nuestro propio organismo, pues hace que esté en constante inflamación, ¿no? Hay mayor segregación de interleucina 6 y por lo tanto va a haber una inflamación crónica, es decir, por mucho más tiempo, ¿no?, prolongado, mientras el paciente o la persona pues tenga la obesidad o tenga la grasa corporal elevada, ¿no? Nosotros en nutrición, bueno, valoramos, ¿no?, no solamente lo que es el índice de masa corporal, hay que recalcar acá, ¿no?, porque el índice de masa corporal básicamente nosotros lo tomamos como para pacientes, por ejemplo, que no son deportistas o que no realizan una actividad física anaeróbica, ¿no?, de fuerza, de resistencia, y por lo tanto también nosotros medimos otros marcadores, como es el porcentaje de grasa, o medimos con el tema de la bioimpedancia corporal, ¿no?, para ver cuánto es el porcentaje de grasa que tiene el paciente, en este caso, y sobre todo otro marcador que sí nos da, ¿no?, para ver si el paciente tiene va a tener un futuro o que es candidato a tener alguna enfermedad crónica no transmisible, que es la medición del perímetro abdominal, ¿no?, en el cual nos puede indicar si el paciente pues tiene algún riesgo alto, bajo, ¿no?, o medio. Vemos acá, por ejemplo, ¿no?, que lo que nos indica, ¿no?, que por ejemplo estas poblaciones, ¿no?, que tienen la obesidad, bueno, constantemente va a haber una inflamación crónica en el organismo y por lo tanto también se van a presentar otras comorbilidades, ¿no?, como la diabetes, hipertensión, riesgo coronario, ictus, ¿no?, incluso el EPOC, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es que tenga la obesidad, sino que la obesidad ya es el inicio para poder tener otras enfermedades o que haya más complicaciones, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que podamos trabajar en ello, en la reducción del peso corporal y aplicar políticas públicas de salud preventiva, más, ¿no?, para poder de esta manera incentivar, ¿no? Y no solamente desde las casas, ¿no?, sino también de la parte desde la parte de la política, ¿no?, viendo
de cómo, bueno, ahorita ya se están tomando, gracias a Dios, el año pasado se aprobó la ley de alimentación saludable en nuestro país, pero básicamente eran para los niños, ¿no? Para niños y adolescentes, era la aplicación. Eh, en los adultos no tenemos, bueno, sacaron lo que era el etiquetado nutricional, sobre todo las advertencias, ¿no? Del etiquetado nutricional, de los octógonos, ¿no? En el cual se nos indicaba cómo nosotros, para el tema para los adultos, y sobre todo enfocado a niños y adolescentes, ¿no? Pero con esa ley pudimos un poco como que luchar con el tema de la reducción, ¿no? Del consumo de alimentos procesados, alimentos muy calóricos, eh, y con el tema de la publicidad engañosa que todavía hay, ¿no? Y que pues esto hacía que las personas pues consumieran más alimentos procesados, más alimentos calóricos o simples, ¿no? Que no tienen ningún nutriente o que son pobres en nutrientes, y por lo tanto a la falta de actividad física por la inseguridad nacional que se vive y todo eso, ¿no? Que los niños ya no salen a los parques a jugar con el tiempo suficiente, ¿no? Que requieren, los adultos igualmente, tenemos ya una vida más inactiva, y por lo tanto, pues todo eso complica, ¿no? El tener cada vez más altos porcentajes de exceso de peso. Entonces, este estudio, ¿no? Vincula lo que es la obesidad y las enfermedades respiratorias también, ¿no? Y se sabe que el exceso de peso está asociado positivamente con el asma. Esto fue antes de la pandemia del coronavirus, ¿no? Y por lo tanto, hace que pues los pacientes, ¿no? Que ingresan con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, y si tienen un grado de obesidad y marcadores de inflamación altos, y por lo tanto va a complicar mucho más y va a hacer pues que el paciente pues presente más graves complicaciones para COVID-19, ¿no? Acá hay otro estudio, ¿no? Un resumen que saqué, ¿no? Por ejemplo, de lo que era el Centro de Investigación de UCI de Reino Unido, ¿no? Que indicaron que, por ejemplo, de 2.247 pacientes que tuvieron COVID, ¿no? El 30,7% presentaba un índice de masa corporal de 30 a 40, ¿no? O sea, un índice de masa corporal mayor a 30. Y un 7% mayor a 40, que es ya la obesidad mórbida, ¿no? En pacientes con neumonía no COVID ingresados en el periodo 2017-2019, las prevalencias fueron bajas, ¿no? En 23,4% y 7% respectivamente, pero también se encontró que en los pacientes COVID-19, aquellos con un índice de masa corporal mayor a 30, precisaban de un volumen mayor de ventilación, ¿no? Y con mayor frecuencia para aquellos con un índice de masa corporal a 30, ¿no? Entonces acá indicando que estos pacientes, ¿no? Que tenían un índice de masa corporal mayor a 30, ellos eran los que necesitaban una ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces, ese es otro estudio, ¿no? Que también se hizo en Reino Unido y que también confirma, ¿no? Cómo es que la obesidad, ¿no? Se agrava más, los síntomas, la sintomatología grave, ¿no? De COVID-19 y cómo afecta la parte pulmonar, ¿no? En los pacientes con obesidad y sobre todo en estos pacientes que requieren mayor ventilación o oxigenación. Acá también igual, otro estudio, ¿no? Igual acá también, ¿no? En esta partecita de acá, lo que sí me llamó un poco la atención era con el caso fue un caso de retrospectiva que se hizo en 862 pacientes, ¿no? Y que la mayoría, pues, de estos pacientes recibieron ventilación mecánica invasiva, ¿no? Porque sabemos que existen nuestros pacientes, pues, que entran a hospitalización, pero que no necesariamente entran a ventilación mecánica, ¿no? O sobre todo ventilación mecánica invasiva, ¿no? Puede ser la ventilación mecánica normal, o, o simplemente que tengan síntomas leves o síntomas que no incluye el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, ¿no? Que sí tenían un índice de masa corporal mayor
a 30 o que tenían la obesidad, ¿no? Y sobre todo que tenían valores elevados en la función hepática y marcadores inflamatorios, pues ellos sí presentaban estos daños, ¿no? Entonces, y no solamente eso, sino que también, ¿no? Se evidenció, perdón, ya, se evidenció, ¿no? Que también tenían, pues, elevado la función hepática, los marcadores inflamatorios como la ferritina, el dímero D, la proteína C reactiva y la procalcitonina, ¿no? Entonces, en estos pacientes, y como ya les dije, ¿no? La obesidad básicamente sí, constantemente hay una inflamación crónica, ¿no? De nuestros pacientes que ya tienen un exceso de grasa corporal, porque sabemos que la grasa, ¿no? O el adipocito, pues, presenta también, ¿no? En toda su estructura, ¿no? Estas interleuquinas 6, ¿no? Que van a ser y constantemente están activas y segregando, pues, ¿no? La activación para que pueda haber una inflamación más elevada, ¿no? Entonces es importante, por ello es importante inculcar, ¿no? A las personas, ¿no? Sobre todo antes de que se presente la enfermedad, porque ya la tenemos, ya lo estamos viendo, ¿no? Sabemos cómo es la patogenia, sabemos cómo es la complicación de esta enfermedad por la obesidad, ¿no? Pero lo que sí tendríamos que hacer es básicamente, ¿no? Tratar, ¿no? De que las personas, pues, como nuevamente vuelvo a reiterar, ¿no? Y en las anteriores exposiciones también lo dije, no esperar, ¿no? Que las personas tengan el sobrepeso, no esperar que tengan la obesidad para que nuevamente complicarnos, ¿no? Y poder tratar desde el punto ya clínico, ¿no? Y ver cómo salvarle la vida a estas personas, ¿no? Y presentarle evidencia, sino tratarnos siempre antes de tratar de que las personas pues lleven un estilo de vida saludable, ¿no? Que pueda tener una alimentación sana, variada, ¿no? Con todos los nutrientes que el cuerpo necesita y pues no llegar a estas complicaciones, ¿no? Como los estudios ya lo están indicando y hay bastante evidencia de esto, ¿no? Voy a avanzar. Esto es lo mismo. Bueno, acá también en Barcelona, ¿no? Lo que también les había indicado, ¿no? En pacientes, sobre todo en pacientes pequeños, ¿no? Que también, ahora sabemos que en los niños pequeños, ¿no? Menores de 5 años sobre todo, ya hay una alta tasa, ¿no? Entre 20 a 25% está el exceso de peso, ¿no? En nuestros niños de menores de 5 años y que es lo más grave, ¿no? Porque en realidad estos pequeños no deberían tener exceso de peso, ¿no? Pero sin embargo, también no hay evidencia de que en esta primera infancia también el exceso de peso, ¿no? En niños pequeños ya también limita el flujo de oxigenación en nuestros niños, ¿no? Que tienen la obesidad, incluso antes de tener COVID-19, ¿no? Ya hay una dificultad respiratoria en nuestros niños menores de 5 años, ¿no? Y en los infantes, y por lo tanto también esto hace que, pues, haya una alta tasa, ¿no? De que niños ingresen también a la unidad de cuidados intensivos y que también necesiten el uso del ventilador mecánico, ¿no? Entonces, es importante salvaguardar la vida de los niños, ¿no? En estas etapas de vida, ¿no? Y mejorar el tema de la calidad de vida en cuanto a la actividad física, en cuanto al ofrecer, ¿no? Que los padres puedan ofrecer alimentos saludables, comida variada, que nuestro país es rico y bendecido en todos los alimentos que nosotros tenemos, pero lamentablemente pues les premiamos con alimentos rápidos, ¿no? Con comida chatarra, comida que no les beneficia, que no les ayuda en su crecimiento y desarrollo, que no les va a ayudar en la ganancia de talla, por ejemplo, o mejorar sus valores nutricionales en cuanto a hierro, por ejemplo, ¿no? Otro estudio también que tenemos aquí, ¿no? Que también en niños antes de los 4 años tienen una función pulmonar mucho más alta, ¿no? Que también se evidencia, ¿no? Sin embargo, presentan dificultades respiratorias, nos indican, ¿no? Respecto al flujo adecuado de aire en los pulmones. Por lo tanto,
¿no? También acá se evidencia, ¿no?, que hay una función reducida en el sistema pulmonar o en el sistema de oxigenación en nuestros niños que tienen un índice de masa corporal alto, ¿no? Como experiencia individual, ¿no?, a mí también me tocó evaluar a varios instituciones educativas, y uno de mi tesis, ¿no?, fue, ¿no?, hacer una evaluación, ¿no?, eh, entre lo que era el marcador del nivel socioeconómico, el sobrepeso y la obesidad en nuestros niños, ¿no?, que están en nivel primario. Y bueno, y eso lo hice en el 2012, y bueno, las evidencias ahí ya salían, ¿no?, de que me salió como un 14% en ese tiempo, de que los niños sí estaban ya teniendo un exceso de peso, y no solo un exceso de peso o obesidad, y también marcado mucho con la parte socioeconómica, ¿no? Y que también la ciencia lo indica, ¿no? Que cada vez más personas pues que no tienen muchos ingresos económicos están aumentando el sobrepeso, ¿no? Están aumentando el peso corporal, ¿no? Entonces, acá también se evidencia, ¿no? Y todo con eso conlleva, ha sido como que un acúmulo, ¿no? Un acúmulo que se ha ido dando en el tiempo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que se ha estado dando, que como que se ha estado dando todo, que se justamente presentar el tema del coronavirus, y luego, bueno, tener estas altas tasas de mortalidad a nivel mundial que bueno, actualmente ya conocemos, ¿no? Ahora, el tema del coronavirus y la obesidad no es que solamente afecta el tema de, por ejemplo, el tema pulmonar, ¿no? Sino que también va a haber otros cuadros, ¿no? Que también va a hacer, ¿no? Que justamente no solamente el tema de la obesidad, sino que también se va a dar juntamente con estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, ¿no? Porque sabemos que no solamente los pacientes con un índice de masa corporal alto o padecían un índice de masa corporal alto, sino que también se ve, ¿no?, que estos pacientes que tenían la obesidad también tenían otras comorbilidades, ¿no? Como la hipertensión, que en el caso de nuestro país ha sido uno de los de uno de los indicadores altos que tenemos, ¿no? Luego la diabetes, ¿no? Pero que estos pacientes que tenían la presión alta y la glucosa elevada, pues también tenían la obesidad, ¿no? Porque sabemos que la obesidad causa también una resistencia a nivel central, ¿no? Y no permite también un adecuado funcionamiento de los órganos, nuestros órganos mediadores, ¿no? En este caso, el hígado, el páncreas, por ejemplo, ¿no? El corazón, ¿no? Entonces no realizan una adecuada función, y por lo tanto, pues va a haber más complicaciones, ¿no? Porque obviamente que en ese espacio donde debería haber de repente agua, músculo, ¿no? O grasa corporal, pero menor a un 20%, que es lo que se pide, ¿no? Haya un mayor espacio copado, ¿no? Y obviamente que eso también se ve afectado, lo que es la respiración, por el tema de que la grasa corporal acumulada en esta zona, ¿no? Y donde nosotros medimos con el perímetro abdominal, pues la evidencia también nos dice, no hace que el diafragma realice una función adecuadamente, porque obviamente la parte de grasa en la cavidad, ¿no? Abdominal, pues va a hacer que el diafragma suba, ¿no? Y no haya una buena expiración, ¿no? Por parte de los pacientes que presentan ya, y sobre todo si van a ir o caen, ¿no?, con esta enfermedad, o son enfermados. Entonces, en la posición que se le pone, ¿no?, en la hospitalización, sobre todo en UCI, pues obviamente eso va a complicar mucho más, ¿no? Y es por eso que también la evidencia lo indica, ¿no? Que los pacientes que han entrado en la unidad de cuidados intensivos, pues necesitan una mayor asistencia mecánica respiratoria, ¿no? O sea, el uso del ventilador mecánico, ¿no? Entonces, y sobre todo, estos pacientes que puede haber pacientes que no tenían
ha habido, ¿no?, casos de que pacientes que no han tenido un índice de masa corporal elevado, pero que sí han tenido que usar el ventilador mecánico, ¿no?, pues las tasas de mortalidad han sido bajas. Pero en el caso de los pacientes con un índice de masa corporal alta, pues sí las mortalidades han sido más altas, ¿no? Y sobre todo no solamente por el tema de la obesidad, sino que también se les complica con otras enfermedades, ¿no?, que ya están asociados también a la obesidad, ¿no? Bueno, sabemos no solamente por el tema de la inflamación, ¿no?, que ocurre a nivel corporal, sino también por el tema del estrés oxidativo, ¿no? Sabemos que las grasas producen también mayores cantidades, ¿no?, de radicales libres, por lo tanto, también va a haber un mayor grado de estrés oxidativo, ¿no? Y al no haber consumo, pues, de algún tipo de alimento antioxidante, ¿no?, porque la mayoría de personas que presentan obesidad, pues, tienen malos hábitos alimentarios y entre ellos, ¿no?, la restricción o baja cantidad de consumo de alimentos ricos en antioxidantes, como la fruta, las verduras, las fibras, por ejemplo, sobre todo frutas y verduras, ¿no?, que contienen grandes cantidades de alimentos ricos en antioxidantes. Entonces, al haber ello también, no haber cómo el cuerpo, pues, pueda defenderse o pueda proteger de este daño inflamatorio y también del estrés oxidativo que se pueda dar, que se presenta, ¿no?, gravemente o con marcadores altos, ¿no? Acá vemos, bueno, sabemos que SARS-CoV-2, ¿no?, ingresa por medio de la membrana de las células, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, ingresa por un mediador en el cual se me está yendo. A ver, un ratito. Ya. Por ECA2. La palabrita es un poco larga. La enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no?, por ECA2, que es la forma de entrada de SARS-CoV-2, ¿no? Y acá lo estamos viendo, ¿no?, en la pantalla. Y sabemos, pues, que el coronavirus tiene unas glicoproteínas, ¿no?, una especie de espigas por el cual va a ingresar, ¿no? Y una de las teorías que se indica también en los estudios es que en los pacientes, ¿no?, que tienen mayor índice de masa corporal y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de grasa corporal, ¿no?, mayor adiposidad en nuestros tejidos. Y una de las teorías es que indican, ¿no?, que el tejido adiposo contiene mayores cantidades de AC2, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a ingresar con mayor facilidad y en mayores cantidades, mayores proporciones, ¿no? Entonces, es otra de las teorías que también se está manejando, ¿no?, que el tejido adiposo, pues, contiene mayores, ay, se me fue de nuevo la palabra. Ya, más ECA2, ¿no? Y por lo tanto, y no solamente en la parte de la grasa corporal, ¿no?, sino también sabemos que tenemos en la parte de la lengua, las mucosidades y en el tejido pulmonar, ¿no? Entonces es por eso que, y sobre todo lo que se nos indica, ¿no?, que a mayor índice de masa corporal, mayor porcentaje de grasa y por lo tanto también va a haber mayores receptores de ECA2, ¿no? Y por lo tanto, es por eso que esta hipótesis indica, ¿no?, y que este coronavirus está ingresando en mayores cantidades y es por eso que los pacientes, ¿no?, con esta obesidad, pues entran mayormente y sobre todo en el tiempo, ¿no?, porque sabemos que hay un tiempo en el cual se procesa la enfermedad, pero se dice, ¿no?, que en los pacientes con obesidad las probabilidades de entrar a cuidados intensivos es mucho más rápida, ¿no? Y una de las teorías es que se presenta más ECA2, ¿no?, en la grasa corporal, ¿no?, en la parte del tejido adiposo corporal, ¿no? Entonces es por eso que también indican, ¿no?, que la obesidad es un factor de riesgo para enfermarse de COVID-19 con mucho más facilidad, ¿no?, a un paciente que no tenga tanta grasa corporal, ¿no?
Ahora, factores de riesgos para los síntomas del COVID-19 nos dice que, bueno, uno, en los pacientes obesos es la inflamación, que ya les había indicado, ¿no? Que constantemente el tejido adiposo, ¿no? Presenta más interleuquina 6 y por lo tanto va a haber más presentación, ¿no? De inflamación crónica a nivel de tejido, incluso antes de que se presente la enfermedad, ¿no? O antes de que el paciente se pueda infectar con COVID-19. Hay una mayor cantidad de coagulación en la sangre, porque sabemos, ¿no? Que los pacientes, pues, con un grado de obesidad, ¿no? Alto, bueno, al ver mayor porcentaje de grasa corporal, sabemos que hay una disminución también de lo que es agua corporal y también en la parte de grasa, perdón, de sangre, ¿no? De tejido sanguíneo también se ve reducido. Entonces, y por lo tanto, y no solamente por ello, sino que también los pacientes con obesidad, va a haber mayores, al haber más inflamación en el organismo, sabemos, ¿no? Va a haber también, se va a ir complicando, ¿no? Con otras enfermedades, como por ejemplo, ¿no? La trombosis, va a haber un menor flujo sanguíneo, ¿no? Sobre todo en la parte inferior, ¿no? De los miembros inferiores, como son las piernas, y por lo tanto puede haber por ahí alguna trombosis, ¿no? Que se pueda presentar en las venas, sobre todo en la parte inferior de las piernas, y por lo tanto, esa coagulación, al no haber un buen riego circulatorio en cuanto a la sangre, por lo tanto puede que haya un coágulo, ¿no? Y pueda desembocar, ¿no? En una embolia pulmonar, ¿no? Que llegue este coágulo o este trombo y pueda viajar hacia los pulmones, ¿no? Los pacientes con obesidad presentan mayores receptores AEK2, ¿no? Como ya les dije, enfermedades relacionadas con la obesidad, como enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión, como diabetes, ictus, problemas articulares también. La inflamación, bueno, sabemos que el sistema inmunológico constantemente está activo, ¿no? Pero en los pacientes con exceso de grasa corporal tienen una mayor cantidad de estados inflamatorios a nivel general, ¿no? Por mucho más tiempo. Y por lo tanto, pues puede conducir a mayores graves del virus o más sintomatología grave de coronavirus, ¿no? La inflamación se produce, indica, ¿no? Ya sea por obesidad o por el virus, pero sobre todo por el tema de la obesidad, ¿no? Que puede provocar coagulación en la sangre, en los pulmones y la formación de coágulos, ¿no? Y es por eso que empeora la enfermedad y por lo tanto, pues, hay mayor mortalidad, ¿no? Por el síndrome de dificultad respiratoria aguda que se presenta en estos pacientes, ¿verdad? Esto es lo mismo. Esto también es lo mismo que lo que yo les estaba indicando, ¿no? Y bueno, lo que también nos indica, ¿no? Que la obesidad y AC2, lo que ya también les estaba indicando, ¿no? Que hay una asociación, ¿no? Entre la obesidad, porque sabemos que hay mayores receptores, ¿no? Se ha observado que indica que la enzima convertidora de angiotensina humana 2, la AC2, ¿no? Tiene una mayor afinidad, ¿no? El SARS-CoV-2 sabemos que el SARS-CoV-2 ingresa por los receptores de AC2, ¿verdad? A nivel, no solamente en el tejido graso, sino en todos los tejidos donde a nivel de todo el sistema corporal, ¿no? Donde se encuentran estos receptores, sabemos que están en los pulmones, sabemos que están en las cavidades de la mucosa oral, ¿no? Por donde ingresa y al haber mayores receptores, ¿no? De AC2 en el tejido graso, pues por lo tanto el SARS-CoV-2 va a tener mayor afinidad y es donde va a ingresar con mayor facilidad y se va a expandir con mayor facilidad también, ¿no? Y se va a desarrollar y va a usar pues con mayor facilidad la parte de nuestras células, ¿no? Va a usarlas para poder replicarse, ¿no?
Ahora, ¿cómo influye la obesidad en SARS-CoV-2? Bueno, ¿cómo influye? Uno, influye disminuyendo el volumen de reserva respiratoria, ¿verdad? Disminuye la excursión diafragmática en cúbito supino, que es como es que nosotros colocamos al paciente, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos, y por lo tanto no va a haber una buena respiración y va a haber una complicación en la ventilación del paciente, ¿no? Las citoquinas inflamatorias aumentadas en la obesidad incrementarían la mortalidad asociada por COVID-19. Sabemos que el paciente con obesidad y mayor inflamación, ¿no?, por citoquinas, el curso de la enfermedad sería más severo en estos pacientes, ¿verdad? Ahora, en estos pacientes sabemos que la vigilancia debe ser más estricta y debe haber una terapia agresiva, ¿no? Porque ya no les podemos reducir el peso corporal en estos pacientes, sino sí tener cuidado, ¿no? Sobre todo en el tema de cuando ya brindamos el tema de la alimentación, ¿no? Que fue un tema también que tocamos, cuánto eran las calorías que deberíamos darle, ¿no? Si es que tenía obesidad, sobrepeso, y si se complicaba con algunas otras enfermedades, como diabetes, etcétera, ¿no? En los pacientes jóvenes con obesidad severa presentarían una alveolitis destructiva o falla respiratoria y muerte, ¿no? Sobre todo los pacientes con obesidad y son jóvenes. La obesidad asociada a síndrome de apnea del sueño y disfunción surfactante, ¿no? Sabemos que antes que el paciente pueda presentar COVID-19, bueno, ya se presentan, ¿no? Los pacientes obesos tienen una apnea del sueño, ¿no? En lo que es el análisis de factores de riesgo, esto sí lo saqué, esta data, esta estadística, ¿no?, del Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de las Enfermedades del Ministerio de Salud, en el cual indica, ¿no?, como por ejemplo en el tema de las comorbilidades, como en el tema de la obesidad, pues presentaba un mayor alto porcentaje también, ¿no? Y luego también los pacientes mayores de 60 años, pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, y bueno, los otros, ¿no? Diabetes, cáncer, que también se complica en estos pacientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, por etapas de vida, en los adultos mayores ha habido un alto porcentaje o altas tasas, ¿no?, de comorbilidad, mortalidad, y no solamente en adultos mayores, también en adultos entre 30 y 59 años, también se han presentado las tasas, ¿no?, elevadas, sobre todo por el índice de masa corporal elevado en estos pacientes adultos, porque sabíamos, ¿no?, que este SARS-CoV-2 más estaba afectando a los adultos mayores, porque cuando recién empezó la pandemia en China, ¿no?, se indicaba, ¿no?, que mayormente estaban afectando del 80% de personas que estaban infectadas, el 5% afectaba más a adultos mayores, ¿no?, a personas adultos mayores, pero como sabíamos, como no se sabía antes, ¿no?, es que era que estos adultos mayores pues tenían un índice de masa corporal elevado, ¿no? Pero como en China no se presentaba tanto el mayor porcentaje, o no hay tanto porcentaje de obesidad o sobrepeso, ¿no?, como sí se dio en España, en Italia, ¿no? Entonces es por eso que luego ya poco a poco se fue evidenciando que el índice de masa corporal no solamente afectaba a los adultos como afectó allá en China, ¿no?, sino que también, y como pasa en nuestro país, ¿no?, que adultos jóvenes, ¿no?, que tienen las más altas tasas de mortalidad también, ¿no?, al igual que los adultos mayores, presentaban un índice de masa corporal alto, ¿no?, y nuestro país también lo evidencia, y no solamente en los adultos mayores, también en nuestros niños, ¿no?, como se está presentando, porque también se correlaciona, ¿no?, con la alta tasa de sobrepeso y obesidad presentado o que se estaba elevando antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia me refiero a COVID-19, ¿no? Características de disfunciones confirmadas por COVID-19, eso también lo saqué del Centro Nacional de Epidemiología, ¿no?, en el cual nos indica, pues, en el caso de disfunciones, ¿no?, confirmadas por COVID-19, entre las principales comorbilidades estaba la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no?, en tercer lugar acá lo ponen a la obesidad, luego la enfermedad pulmonar, a enfermedades cardiopáticas, enfermedades renales, enfermedades neurológicas y el cáncer, ¿no? Pues sabemos que estos pacientes pues tienen el sistema inmune deprimido también, ¿no?
Entonces, estos pacientes pues presentaban alguna comorbilidad, ¿no? Sobre todo, enfermedades crónicas no transmisibles que están muy relacionadas con el tema del exceso de grasa corporal o la obesidad, ¿no? Como marcador que es el índice de masa corporal. Análisis preliminar de factores de riesgo por mortalidad que también nos indican, ¿no? La obesidad y en adultos mayores de 60 años, ¿no? Que determinan un mayor riesgo para morir por COVID-19, ¿no? Entonces la obesidad es uno de los indicadores, ¿no? Ahora, ya entrando en lo que es la alimentación saludable para prevenir y tratamiento de la obesidad, ¿no? Sobre todo con el tema de la prevención, porque como habíamos indicado, ¿no? La alta tasa de mortalidad que tenemos en nuestro país, que ya, bueno, todavía estamos en 74.000, ya vamos a llegar a 100.000, ¿no? Y se hubiera evitado si también hubieran más políticas públicas de salud preventiva, ¿no? O en la parte de la atención primaria para poder de esta manera hacer, ¿no? Que la población tenga pues un índice de masa corporal lo más saludable, ¿no? O menor al 25, ¿no? Entonces, yo creo que se hubiera evitado muchas de estas enfermedades, ¿no? Crónicas no transmisibles y mucha de esta mortalidad, ¿no? Que ha estado viendo y se está viendo y que todavía lo tenemos, ¿no? Entonces, la alimentación juega un rol importante para nosotros prevenir, ¿no? La mortalidad y las morbilidades. Y pero bueno, no se está tomando la importancia adecuada, ¿no? En los temas anteriores que también ya habíamos tocado, ¿no? Como el sistema inmunológico, sobre todo con el tema, si es que tiene todos los nutrientes suficientes, ¿no? Que haya una buena nutrición, cómo puede ayudar a combatir, ¿no? Y sobre todo en el tema de alimentos nutracéuticos funcionales que tocamos, ¿no? Cómo es que cierto tipo de alimentos, pues, se acoplan, ¿no? A los receptores del EK2, ¿no? Y no permiten la entrada de coronavirus, ¿no? Hacia las células. Entonces, vamos a ver la importancia, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es ya la obesidad, ¿no? Cómo podemos prevenir y cómo reducir, pues, estas altas tasas de mortalidad. He puesto y colocado acá algunas formas, ¿no? De cómo nosotros nos podemos alimentar o cómo podemos indicar, ¿no? A las personas que se puedan alimentar correctamente. Y ya luego, después de haber tenido incluso la enfermedad, ¿no? Cómo poder prevenir para que no haya de repente una segunda recaída. Porque obviamente sabemos que eh, puede que también tengamos una buena nutrición, pero de todas maneras vamos a ser pacientes de repente asintomáticos, ¿no? Pero que tengamos la enfermedad, pero que de repente no haya que las personas de repente no puedan presentar síntomas más riesgosos y que no puedan entrar a la unidad de cuidados intensivos, sino que estén en hospitalización, pero con alguna sintomatología que sí se puedan controlar o tratar, ¿no? Y que no lleguen pues a poder presentar mayores complicaciones, ¿no? Entonces, presentamos acá las fuentes alimentarias que nosotros necesitamos, ¿no? Como seres humanos para poder tener una buena nutrición. Dentro de ella, bueno, ya lo conocemos, es algo simple, básico, ¿no? Que son las proteínas, la grasa, los carbohidratos, vitaminas y minerales, sobre todo la fibra, ¿no? Y el consumo de líquidos. Una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Es que porque el planeta Tierra tiene vida, es porque básicamente hay agua, ¿no? Y los científicos están buscando agua en otros planetas, ¿verdad? Entonces, el consumo de agua, ¿no? Nos ayuda y nos aporta la cantidad suficiente de líquido y sabemos que también el 60% del cuerpo humano en el varón, ¿no? Está compuesto por agua, ¿no? Y muchas de las personas, pues, que incluyen no líquidos o no aguas puras, ¿no? Por el tema también de malos hábitos alimentarios que tienen ya desde su infancia, en casa, ¿verdad? Porque no, de repente, falta lo que es, la educación alimentaria, ¿no?
en nuestros hogares, en nuestras escuelas, ¿no? Recién se está empezando a trabajar con ello, sobre todo en ciudades, ¿no? En lugares modernos donde mayormente se presenta la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Porque en zonas rurales no hay tanto sobrepeso u obesidad como lo tenemos en las ciudades, ¿no? Porque sabemos que en las zonas rurales, ¿no? En zonas de campo, chacra, pues las personas se alimentan todavía como nosotros nos alimentábamos antiguamente, como se alimentaban nuestros abuelos, ¿no? Que era nuestra fuente de alimento y lo único que teníamos, ¿no? Pero bueno, ya con la modernidad, ¿no? Y con todo lo que ya sabemos, ¿no? Y sobre todo viviendo en las ciudades, hemos cambiado nuestra alimentación por una alimentación como debe ser como esta, ¿no? Por una alimentación más procesada, más práctica, más rápida, pero que a la vez, ¿no? Nos está complicando un poco más la salud, ¿no? Bueno, dentro de ellos están estos 5 grupos, estos 3 grandes, ¿no? Que son las proteínas, grasas y carbohidratos, que nosotros los conocemos como macronutrientes, que son alimentos grandes, que lo podemos visualizar y que los necesitamos en mayores cantidades, ¿no? Con la antigua pirámide nutricional que teníamos anteriormente, nos indicaba que el 60% no necesitamos de carbohidratos, luego proteínas, grasas, ¿no? Y así igual frutas, verduras, ¿no? Pero luego sacaron lo que era el plato, mi plato saludable, que sacó la Universidad de Harvard, en el cual nos dio una forma más didáctica y simple para ver, ¿no? Cómo nosotros podríamos distribuir adecuadamente nuestros nutrientes, que también les voy a presentar ahora. Entonces, de esta manera, si nosotros consumimos estas cantidades, ¿no? No va a haber ningún problema en cuanto a nuestro exceso corporal que podríamos presentar si es que no nos alimentáramos adecuadamente, ¿no? Con alimentos lo más natural posible, lo sano posible, ¿no? Como nuestros abuelos se alimentaban antiguamente, ¿no? La distribución calórica en un adulto no normal, ¿no? Es de 2.000 calorías, 2.200 calorías, 2.000 a 2.200 calorías, como nos indica también el Centro Nacional de Alimentación de nuestro país, que es el CENAN, ¿no? Y que nos dice que la cantidad debe ser porque según la estadística que sacaron de una talla promedio de un adulto peruano es de 65 el peso ideal y de 1,65 m la talla para los varones y 1,55 m la talla para las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, es el promedio que ellos sacan, ¿no? Que es de 2.000 a 2.200 calorías. Y en cuanto a lo que es la distribución del aporte calórico diario, ¿no? En el estado nutricional debería ser de esta manera, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, y la distribución debería ser en el caso del desayuno un 30%, un almuerzo un 45% y una cena un 25%. Pero en la realidad esto pues no se da, ¿no? Porque salimos corriendo al trabajo, ¿no? Solamente tomamos muchas veces un cafecito y una tostada, tal vez con alguna mantequilla, ¿no? Y volamos al trabajo, ¿no? Porque en la realidad muchas veces supera la teoría, ¿no? O no se da con la teoría, ¿no? Entonces, y lo que sí hacemos en la noche, ese 30% o incluso más, ¿no? Lo consumimos en la noche, cuando ya vamos a descansar, cuando ya no necesitamos tantas calorías, porque ya obviamente vamos a estar en reposo y no va a haber un consumo de energía y no va a haber un consumo de calorías, ¿no? Porque ya nos vamos a acostar. Y muchas veces, ¿no? Cuando se ha analizado el consumo de comida rápida en las noches, sobrepasan, ¿no? A un plato de segundo completo, ¿no? Que era, por ejemplo, yo saqué alguna vez, ¿no? Si comías una pizza, te tomabas una gaseosita, ¿no? O una hamburguesa y una gaseosa, ¿no? Con todas sus cremas, las papas fritas y las carnes, salía más de un promedio de más de 1.000 calorías, ¿no? Y que eso es lo que más o menos aproximadamente te puede dar fácilmente un almuerzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que no tenía muchos nutrientes y que era mayormente grasa, carbohidratos, ¿no? Y azúcares.
Y es por eso que también tenemos la alta tasa de sobrepeso y obesidad, y no solamente en adultos, sino en nuestros niños, porque los adultos estamos consumiendo de esa manera y nuestros niños están aprendiendo a comer también de esa manera. Por lo tanto, ya niños de 8 años, 10 años, tienen el colesterol elevado, tienen dislipidemias elevadas, ¿no? Entonces, es por eso que nuevamente tenemos que reformular y cambiar, ¿no?, nuestros hábitos alimentarios a esta forma, ¿no? Tratar, ¿no?, en lo posible de tener un buen desayuno, un 30%, luego un almuerzo un 45% y una cena un 25%, ¿no? Del total de calorías que nos piden. De repente va a ser un poco complicado sacar y tendríamos que ir a un especialista, un nutricionista, para que nos pueda indicar cuánto es la cantidad de alimento que yo debo comer por desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Y en el caso de la lonchera escolar, media mañana, en el caso de los niños, que sí, pues ellos toman una lonchera escolar, que debe ser un 10%, ¿no? Pero en la realidad, cuando se evalúa, ¿no?, que a mí también me ha tocado evaluar loncheras escolares, ¿no?, se ha visto, ¿no?, que las mamás no mandan el 10% de las calorías que necesitan para poder cubrir ese extra de calorías que los niños necesitan después del recreo, en el recreo, ¿no?, que quemaron las primeras horas en clases, ¿no? Sino que mandan un 30, 40, hasta 50%, porque mandan como un almuerzo y nuevamente vuelven a almorzar y ahora con las horas prolongadas, ¿no?, en las escuelas, porque antes estudiaba 6 horas, ¿no?, o 5 horas, pero ahora pues estudia 8 horas, ¿no?, porque los chicos están más tiempo en los colegios y menos actividad física y más tiempo sedentarios, también sentados, ¿no?, escuchando las clases. Entonces, todo esto, pues, son unos condicionantes, ¿no? Todo lo que les estoy mencionando son condicionantes, pues, para que la población cada vez tenga más sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, creo que el sistema debería cambiar un poco, ¿no? Deberíamos modificar todo ello que se está haciendo mal y, pues, cambiar, porque por más pandemias van a venir más pandemias y nos van a encontrar igual. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos, ¿no?, malos hábitos. Y tenemos desde las escuelas, en los trabajos, todo el sistema está desregularizado, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí va a haber, ¿no? Por lo tanto, es un poco más difícil tratar de cambiar esto. Pero si es que empezamos, ¿no?, desde la educación, desde la primera infancia, que es la lactancia materna, el consumo de leche materna, luego siguiendo con lo que es la alimentación complementaria, del consumo de alimentos naturales, ¿no? Sí, mucho sin ofrecer al niño bebidas no muy calóricas, entonces creo que ya eso sí sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando ya se forjan hábitos saludables desde niños, ¿no?, va a ser un poco más complicado cambiarlos cuando sean adultos, y ese mismo adulto enseñar a sus hijos de esa manera. Entonces va a ser como que cerrar todo eso, ¿no? Entonces va a ser mucho más simple. Este es el plato saludable que les había indicado. Hay otro, este yo lo saqué de acá de que realizó un congresista que estaba luchando por la ley de la alimentación saludable en nuestro país, y que nos indica, ¿no?, que por ejemplo mi plato saludable nos dice, ¿no?, que deberías porcionar, ¿no?, tu plato de esta manera, ¿no?, que más de la mitad del plato pues haya verduras, vegetales, una cuarta parte granos, sobre todo que te indica granos integrales, y la otra cuarta parte alguna proteína. En el caso de, por ejemplo, de granos, ¿no?, para poder tener los carbohidratos suficientes que el cuerpo necesita para poder tener las calorías necesarias, ¿no?, para realizar todas nuestras actividades de trabajo, de estudios, actividad física, etcétera, necesitamos estos carbohidratos, ¿no? Pero lo que mayormente nosotros consumimos son carbohidratos simples o carbohidratos procesados o refinados, que en realidad eso sí nos hacen que aumentemos el peso fácilmente, porque al no tener fibra, ¿no?, al no tener
el salvado, al no tener ya el germen, pues obviamente la absorción va a ser un 100% porque son puros almidones, y en nuestro intestino delgado va a haber una más fácil absorción y por lo tanto un índice, un pico de glicemia más elevado y que también va a caer más rápido porque al ser un carbohidrato simple, se va a asimilar con mayor facilidad, va a caer fácilmente también. La glucosa cae fácilmente porque se va a asimilar rápidamente hacia los tejidos celulares y también adiposos porque se va a convertir en grasa si es que no requerimos esa cantidad porque no lo quemamos, porque no hay una actividad física suficiente, entonces se va a convertir en grasa fácilmente también, ¿no? Entonces, por eso es que se pide, ¿no? Que el plato saludable no solamente sea un carbohidrato, sino sobre todo que sea un carbohidrato integral, ¿no? Como comía, vuelvo a recalcar, ¿no? Como comían nuestros abuelos, ¿no? El trigo, el maíz, ¿no? El mote, panes integrales, ¿no? Con de repente el trigo molido, pasado por una molienda de repente de un batán, como lo hacían antes, ¿no? Pero ahora, bueno, el trigo es más procesado, ¿no? Porque eliminan su fibra y por lo tanto, no hay más tiempo, no pasa más tiempo en el intestino delgado, ¿no? Porque al haber fibra va a haber más tiempo, va a jalar más agua, va a jalar grasa, va a eliminar grasa también, o sea, tiene todo un sistema grande, ¿no? Y me podría desplayar más, pero resumiendo, ¿no? Tiene muchas ventajas el consumir un alimento integral, porque también actúa como un prebiótico, ¿no? Sabemos que la fibra no se asimila y por lo tanto también estos prebióticos o estas fibras, ¿no? Lo que lo consumen son las bacterias benéficas de nuestro organismo, ¿no? Y por lo tanto va a haber una mejor salud nuestras bacterias benéficas estar fortalecidas, van a tener al tope, pues, los virus, las bacterias, los hongos, ¿no? Que pueden estar en nuestro organismo. Entonces, hay muchos beneficios, sobre todo los integrales. ¿Por qué? Porque nos ayudan, no hace que el almidón se asimile al 100%, ¿no? Porque esa fibra justamente no lo permite porque nosotros no lo podemos desdoblar y nos sentimos más llenos, más saciados y con más vitaminas y minerales, ¿no? Con más antioxidantes, porque recordemos lo que estábamos contando anteriormente, la grasa corporal, ¿no? El índice de masa corporal elevado causa más inflamación en el cuerpo y por lo tanto también va a haber mayor cantidad de agentes oxidantes, ¿no? Y por lo tanto, al no haber un antioxidante, al no haber una fibra antioxidante, porque si no consumimos algo integral, por ejemplo, la vitamina E, ¿no? Que está en un cereal integral, que está dentro del germen, ¿no? Puede ser germen de trigo, puede ser el germen de arroz, etcétera, ¿no? Pero esto lo contiene un cereal integral. Entonces, esta vitamina E se encuentra justamente en estos cereales integrales, ¿no? Y al consumir la cantidad suficiente, pues sí va a haber una protección celular. Pero al no consumir y solamente consumir un almidón puro que no tiene antioxidantes, que no tiene fibra, que no tiene cómo aportarnos, porque simplemente la industria se ha encargado de eliminarlo, de sacarlo, y por lo tanto pues no va a haber defensa en nuestro organismo, ¿no? Y vamos a aumentar más rápido de peso. Entonces por eso es importante aportar un 25% de estos granos integrales, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es las proteínas, también, ¿no? Tenemos dos fuentes, vegetales y animales. Vegetales, las menestras, frutos secos, y en animales, o de origen animal, perdón, puede ser pescados, carne roja, carne blanca, huevos, lácteos, etc. Entonces tenemos la cantidad suficiente y muchas veces no se consume tampoco la cantidad suficiente, ¿no? Que es un 25% o un cuarto de plato, ¿no? Que dependiendo, ¿no? Del tamaño o dependiendo también de la necesidad que el paciente necesita, porque no todos
medimos la misma talla, no todos tenemos el mismo sexo, no todos tenemos la misma edad, ¿no? Según la edad, el sexo, la actividad física, también se requiere la cantidad de proteína, ¿no? Que hay que indicar. Entonces, la cantidad suficiente puede ser también según la porción, del tamaño de la palma de la mano, ¿no? de la persona que va a consumir, que es una forma también de poder indicar, ¿no? Lo que se pide, ¿no? Que sea una proteína de alto valor biológico, y eso lo encontramos mayormente en las fuentes de origen animal, para poder absorber o asimilar una buena cantidad de estas proteínas que el cuerpo necesita para sus funciones, y sobre todo la función inmunológica, ¿no? Que forma parte de las proteínas, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que consumir la cantidad suficiente. Hay dietas que son totalmente vegetarianas, ¿no? Que no consumen esta cantidad suficiente. Al no haber, también su sistema inmunológico se ve comprometido y no va a poder luchar contra estos invasores, ¿no? Como estos virus del SARS-CoV-2, ¿no? Ahora, como antioxidantes y vitaminas y minerales, contenemos a las frutas y a las verduras, que son los que contienen la mayor cantidad de vitaminas, minerales, ¿no? Y que muchas veces en el consumo de la canasta básica familiar peruana no se da, o es mínima el consumo, ¿no? O en muchas familias el consumo es nulo. Entonces, tenemos que tratar de modificar esto y hacer, ¿no? Que las pacientes, y a pesar que en nuestro país el acceso es cómodo, ¿no? En los mercados es barato, es accesible, ¿no? En todas las temporadas, en todas las estaciones tenemos grandes cantidades de verduras, ¿no? A diferencia de otros países desarrollados. A pesar de ser un país pobre, ¿no? Tenemos la cantidad suficiente que pueda garantizar el consumo de nuestros alimentos, y por lo tanto tener una población fortalecida nutricionalmente. Pero por nuestros malos hábitos alimentarios, ¿no? La comida peruana es muy rica, pero lamentablemente deficiente nutricionalmente, y es por eso que tenemos estos tasas altas de sobrepeso y obesidad, ¿no? No hay un consumo adecuado de fibra, la cantidad suficiente de los 30 gramos que se nos pide, que se nos requiere por día, es muy deficiente, ¿no? Porque no hay consumo de granos integrales, y la mayoría consumen un cereal, pero un cereal ya simple, como el arroz blanco, el pan francés, por ejemplo, ¿no? Que es a base de un carbohidrato refinado, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad que se necesita? La mitad del plato, un 35%. Cada color de vegetal tiene un nutriente, tienen antioxidantes también, ¿no? Que va a ayudar a reducir la inflamación corporal en el paciente con obesidad. Como los colores naranjas, que contienen los betacarotenos, que son antioxidantes poderosos y potentes, y que también la evidencia nos indican, ¿no? Que sobre todo los betacarotenos de origen vegetal protegen, ¿no? Contra los síntomas del coronavirus, ¿no? Y sobre todo contra los radicales libres que se puedan presentar por la inflamación que se presenta. Entonces, es importante el consumo, pero si es que no hay este consumo adecuado, pues nuestro cuerpo no va a poder luchar contra esto, ¿no? Igual las frutas, ¿no? Que tienen grandes cantidades de antioxidantes, sobre todo de la vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C la encontramos en las frutas y las verduras frescas, ¿no? Porque al haber una cocción en temperaturas altas o bajas, esta vitamina es muy sensible a estas temperaturas y pues se termina perdiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante el consumo de alimentos frescos. Las grasas, los ácidos grasos que necesitamos también, que es un 20% a un 35%, y en el caso de grasas poliinsaturadas o grasas buenas, necesitamos un 20% diario. Estas grasas también realizan son potentes moduladores de la respuesta inmune, para poder luchar contra el SARS-CoV-2. Entonces, tenemos que consumirlo diariamente, pero en la dieta de la población peruana el consumo también es muy deficiente, muy bajo,
Entonces no vamos a poder luchar contra este virus, ¿no? Entonces, por eso es importante poder prescribir o poder incluir o introducir en la dieta, ¿no? Alimentos, ¿no? Que contengan este tipo de grasa buena o grasas poliinsaturadas, ¿no? Como los vemos acá en las figuras, ¿no? El pescado sobre todo azules, ¿no? Bonito por el caballo, anchoveta y pescado de río también. El salmón, que es un poco más caro, pero tenemos a la trucha en nuestro país, ¿no? Que es pariente del salmón, ¿no? Y que tiene buenas cantidades de omega 3, que el omega 3 sabemos que cumple la función antiinflamatoria, ¿no? Y por lo tanto, también poder ayudar a nuestros pacientes. En cuanto a las proteínas, bueno, ya habíamos indicado, ¿no? Que es la cantidad suficiente que necesitamos para poder mejorar nuestro sistema inmunitario, para que la médula ósea pueda tener la cantidad suficiente de sustratos para que pueda producir más glóbulos blancos, ¿no? Y esto los encontramos en los aminoácidos, para que puedan ejercer también su función adecuada. En las proteínas, sobre todo las de origen animal, ¿no? De fuentes magras, sobre todo como sin grasa, ¿no? Que sean proteínas puras, como pescado, huevos, carnes, etcétera, ¿no? Lo que sí se nos prescribe y se nos dice, ¿no? La reducción de consumo de alimentos que tengan que tengan proteínas, pero que contengan muchas grasas, ¿no? Que hay que reducirlas. Dentro de ellos están los embutidos, ¿no? El índice de masa corporal, bueno, ustedes ya lo conocen, ¿no? De repente algunos, pero yo me imagino que todos conocemos, ¿no? Cómo poder sacar el índice de masa corporal, que es la formulita del IMC, ¿no? Peso por altura o peso por altura al cuadrado, ¿no? Y ahí sacamos el índice de masa corporal para saber, ¿no? Si tenemos un buen peso corporal, ¿no? Para saber si estamos en un estado nutricional normal, ¿no? O normal, o sobrepeso, de repente obesidad, o también podríamos ser el otro extremo, que podría ser delgadez extrema, ¿no? O bajo peso. La OMS nos da 7 recomendaciones en cuanto a la prescripción dietoterapéutica para el paciente afectado por COVID-19 no hospitalizado. Nos indica, ¿no? Estas 7 recomendaciones, que son muy sencillas para los pacientes que no han sido hospitalizados y que están en su casa, pero que sí son pacientes positivos a COVID-19, pero que tienen sintomatología leve, ¿no? O para pacientes que están hospitalizados igual con síntomas que se pueden tratar, ¿no? Y que no han entrado a la unidad de cuidados intensivos graves, ¿no? E incluso después de recuperarse, que, que puedan en casa realizar estas 7 recomendaciones, ¿no? Que son simples. Una de ellas es el mantener la buena hidratación, tomar 5 raciones de frutas y hortalizas al día, en este caso los 5 al día que siempre nos indicaba la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es el consumo de frutas y verduras, que son 3 frutas por día, y 2 porciones de vegetales o ensaladas o hortalizas al día. Ahí se cumplen los 5 al día. Elegir el consumo de cereales, pero sobre todo integrales, no blancos ni refinados, para tener una buena nutrición, una buena salud, ¿no? Y legumbres secas, nos dice. 4, elegir productos lácteos como leche, derivados fermentados, yogur bajos en grasa, ¿no? Nos pide que sea bajos en grasa, descremados, desgrasados, ¿no? Y no poder aumentar la grasa corporal, ¿no? Consumo moderado de alimentos de origen animal dentro de las recomendaciones saludables, ¿no? Sobre todo evitar el consumo de grasas que tengan mucho contenido de carnes que tengan mucha grasa, mucho contenido de grasa, y embutidos, ¿no? Elegir el consumo de frutos secos, semillas y aceite de oliva. El porcentaje de grasa, que es un 20% que hay que consumir, y evitar alimentos precocinados, ¿no? O alimentos ya envasados,
que vienen preparados o envasados solamente para calentar, ¿no? Que es la comida rápida. Y hay que evitar, ¿no? Comida rápida o comidas que contengan muchos azúcares. En cuanto a esto, le he desglosado, uno, mantener una buena hidratación, ¿no? Para detallar un poquito más, ¿no? En cuanto a lo que es la hidratación, pues no esperar a tener la sensación de sed, sino simplemente consumir agua, ¿no? Hidratarnos constantemente. La hidratación es algo muy sencilla que a veces las personas queremos algo más complejo, siempre nos queremos complicar más la vida, ¿no? Y siempre queremos como que no estamos llenos, ¿no? De algo sencillo, de algo simple que es la vida, ¿no? Sino que queremos más procesado, ¿no? O más cosas más elaboradas que nos puedan llenar ese vacío que de repente tenemos, ¿no? Pero el consumo de un líquido simple como es el agua pura, ¿no? Nos va a mantener hidratados, va a eliminar la toxicidad del organismo, va a mantener la temperatura corporal adecuada, sobre todo en los pacientes que están con síntomas leves en casa, ¿no? Al tener de repente fiebre, ¿no? El consumo de agua lo que va a ayudar es nuevamente mantener, ¿no? O bajar la temperatura corporal. El consumo también de caldos, de aguas, ¿no? O de tés, o de infusiones de tés, ¿no? Sin que tengan azúcares, ¿no? De por medio. Entonces todo ello va a ayudar, ¿no? A que el paciente se encuentre más hidratado, ¿no? Y sobre todo prescribir en los adultos mayores, porque los adultos mayores dejan de tomar agua porque la sensación del gusto se les va perdiendo por la edad, ¿no? Entonces, y sufren de mayores deshidratación, ¿no? Entonces, por eso es importante brindar, ¿no? La cantidad suficiente de líquido que el paciente requiere. Nos dice que es en promedio de 1 litro a hasta 2 litros de líquidos por día, ¿no? En cuanto a los 5 raciones de frutas y hortalizas que nos indican, ¿no? Son 5 al día, entre ellos son, por ejemplo, el consumo de frutas, de verduras, ¿no? Porque contienen la cantidad suficiente de nutrientes, ¿no? En el caso de, por ejemplo, nos indica de si el paciente tuviera, por ejemplo, fiebre, ¿no? Y tuviera molestias en la garganta, ¿no? Realizar de repente algún tipo de preparación como tipo de puré, alguna compota o alguna crema, ¿no? Cocida al vapor o pelada, ¿no? Y no presentar tanto un alimento de repente crudo, que de repente si el paciente tiene alguna molestia en la garganta, algún problema, ¿no? Que no pueda deglutir, presentarlo de esta manera, ¿no? De repente picado, triturado o aplastado, ¿no? Pero poder brindarlo la cantidad que necesita, que son 3 frutas por día, y 2 porciones de verduras al día, ¿no? Que en este caso sería uno en el almuerzo y uno en la cena. En cuanto a lo que son los carbohidratos, que también nos dice la OMS, ¿no? Que hay que consumir, también nuevamente nos indica que tienen que ser de origen integral, ¿no? Que no haya mucho proceso en su elaboración. Puede ser arroz integral, puede ser pan integral, ¿no? Mayormente, las personas consumen el arroz blanco y no tanto el arroz integral, ¿no? Entonces dejan de lado por el tema de la cocción. Y justamente esa cocción que demora más es la que contiene la fibra, y esa fibra pues no va a permitir que se asimile al 100% ese almidón y que no se eleve rápidamente la glucosa. Es por eso que nos piden, ¿no? Que sea un carbohidrato integral. Acá vemos lo que yo les estaba explicando, ¿no? El carbohidrato integral o el cereal integral tiene que contener estas 3 capas, ¿no? El salvado, el germen y el endospermo, ¿no? Pero nosotros mayormente solamente nos quedamos con el endospermo, que es lo que contiene la mayor cantidad de almidón. Y eliminamos el salvado, que es lo que contiene la mayor cantidad de fibra para perder peso, y la vitamina del complejo B, ¿no? Sobre todo la vitamina B1, la vitamina B6.
Y el germen, ¿no? Que va a germinar otra plantita, pero que es ahí donde contiene también la vitamina del complejo B y sobre todo la vitamina E, que es antioxidante, ¿no? Que no permite que esta semilla se pueda oxidar, ¿no? Cuando ya está fuera de la planta. Entonces, esta vitamina E que contiene a nosotros los seres humanos nos ayuda y nos protege contra los radicales libres, contra las inflamaciones que puede haber en nuestro organismo. Pero si no consumimos estos carbohidratos integrales, pues no vamos a obtener esta vitamina, ¿no? Elegir productos lácteos derivados de fermentado de yogur bajos en grasa, ¿no? Como ya les había indicado, bueno, hay varios estudios controversiales en cuanto a lácteos, lo que ahora se está viendo, ¿no? Pero sin embargo, si al no haber todavía la evidencia, hay que seguirlo consumiendo, ¿no? Pero que sean de fuentes naturales, que no diga también, que no contengan mucha cantidad de grasa, ¿no? Que sean bajos de grasa y que estos puedan contribuir a la microbiota intestinal, ¿no? Sobre todo sabemos por los lactobacillus, ¿no? Que están presentes en la leche, y sobre todo en lácteos fermentados, en el kefir, por ejemplo, ¿no? O en los yogures que los suministran, ¿no? La industria. De esa manera nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico también, porque al dar esos fermentos, va a ayudar que la flora microbiana de nuestro organismo no esté fortalecida. En cuanto a lo que es el consumo moderado de alimentos de origen animal, dentro de las recomendaciones saludables, nos dice que hay que consumir entre 3 a 4 veces por semana, ¿no? Y de preferencia carnes blancas o carnes magras o pescados, y reducir el consumo de carnes rojas. La OMS también hace 3 años me parece sacó algunas alertas, ¿no? En cuanto al consumo de carne roja, que hay que reducirlo una vez por semana y tratar de evitar el excesivo consumo o evitar el consumo de embutidos, ¿no? Porque sabemos que contienen ciertos elementos, ¿no? Como nitritos, nitratos, ¿no? Que, bueno, que sí tienen efectos cancerígenos, ¿no? En las células. Entonces es por eso que hay que tratar de evitar, ¿no? Ese tipo de consumos. Y también el consumo de carne roja, por también la cantidad de grasa que contienen, ¿no? Y elegir de forma saludable, ¿no? Carnes blancas, ¿no? Carnes de aves, pollo, pavo, conejo, ¿no? Carne magra. Y que sobre todo que sean bajos en grasa y sobre todo en el tema de la preparación, ¿no? Que no sean frituras, sino que sean a la plancha, salteados, asados, guisados, bajos de grasa, ¿no? Y otra fuente que también contienen proteínas son los alimentos como las menestras y los frutos secos, ¿no? Nueces, pecanas, almendras, que también hemos dejado de consumir, ¿no? Que hay que nuevamente tratar de consumirlo. Y las menestras, ¿no? Que tienen también aminoácidos, son fuentes de algunas proteínas, aunque son limitantes, ¿no? Por la metionina. Bueno, contiene la metionina, pero si se complementa con un cereal, ¿no? Que contiene la lisina, ya se dice que se complementan, ¿no? Entonces, por eso es importante, sobre todo en las personas que no consumen alimentos cárnicos, ¿no? Que son vegetarianos, que han dejado de consumir carne, sí consumir de repente un alimento fuente de proteína, como en este caso las menestras o frutos secos, pero también con algún cereal, ¿no? Complementarlo, para que pueda complementar de esta manera los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, que son los 8 aminoácidos esenciales, ¿no? Y bueno, nos dice que hay que evitar este tipo de alimentos, ¿no? Para no perjudicar más nuestra salud. La comida rápida, hamburguesas, pizzas, etcétera, ¿no? Y que mayormente hacemos al revés, ¿no? Y que la mayoría de los jóvenes, de las personas, ¿no? Por la publicidad engañosa que nos vende la magia, ¿no? De la felicidad al consumir estos alimentos, ¿no? Pero que luego vemos las consecuencias, ¿no? Que esa felicidad luego se traduce en muerte, ¿no?
Bueno, gracias por su atención. No sé si... A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Estos son mis datos. Si es que quieren alguna, de repente alguna asesoría particular. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.